Hoy tenemos el gusto de presentar a una invitada súper especial. Estábamos hace un momento hablando con ella fuera de la cabina. Realmente nos estaba contando la espectacular experiencia que tiene en este momento. Es Carla Rosero Villavicencio, experta en seguridad, y nos va a hablar un poquito más sobre los temas que estábamos comentando hace unos minutos. Cuando se lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que son grupos de delincuencia organizada, y estamos hablando de estructuras robustas que están manejadas no solo en Ecuador, hay tres aspectos que son relevantes, que es lo que quisiera conversar con ustedes. Los temas preventivos, los temas de mitigación y los temas de inteligencia, ¿no? Creo que la ciudadanía quiere enterarse cómo se articula estos temas. Punto dos, entender que dentro de las estructuras, o sea, dicen, ¿por qué la comandancia se trasladó? ¿Qué están haciendo los militares? ¿Por qué están en territorio? Porque justamente en esta lucha contra el crimen organizado transnacional hay tres frentes: un frente estratégico, un frente táctico y un frente operativo. De esos temas yo creo que la ciudadanía, y no he escuchado mucho que se hable en la radio, más bien de qué pasa, por qué están allá, pero la gente no entiende cuántas muertes, por qué, resultado de qué. Entonces creo que esos dos frentes son importantes de conversar. Primero, entender que la lucha contra el crimen organizado tiene cuatro frentes. El uno es el financiamiento. Creo que es importante la labor que se está haciendo. ¿Qué implica eso? Las economías ilegales que se mueven. Para que la gente nos entienda en palabras más sencillas, minería ilegal es una de las fuentes de financiamiento más importantes que se están manejando aquí en Ecuador al terrorismo, a estos grupos. Entonces es importante el control, el romper esa arista importante de los grupos, que justamente es la parte económica, ¿no? Estos frentes que son transnacionales mueven muchísimo dinero y también establecen economías dentro de los países donde se están posicionando, y uno de ellos es, por ejemplo, minería ilegal. Por eso es que yo felicito el papel que se está haciendo, el tratar de fortalecer el trabajo, por ejemplo, de la UAF en Ecuador. Es importante romper esa arista. Tú comienzas a golpear la parte económica. La segunda arista importante dentro de esta lucha es el control en los frentes de salida del producto. Es una cadena de valor, así como cuando tú vendes un producto, hay alguien que lo produce, hay alguien que le da el tránsito, que le mercadea, y obviamente lo transporta. Entonces es importantísimo la labor que se tiene que seguir realizando en nuestros pasos fronterizos. Esto es Perú, por el tránsito ilegal de armas, que es el otro frente que hay que comenzar a controlar mucho más robusto, aunque los operativos tácticos en territorio, ustedes lo han manifestado en algunos pues espacios suyos y otros medios, sí se está haciendo a través de estos operativos y incautando, ¿no es cierto?, armas, pero sigue el tránsito, sigue el tráfico de armas, y eso viene sobre todo de otros países fronterizos. Entonces, la segunda arista importante que hay que seguirlo fortaleciendo, y vamos a hablar si existe o no un plan. Quisiera que la ciudadanía entienda estos cuatro frentes primero para luego entender el plan. Entonces, el segundo es eso, es romper, es tratar de operativizar mucho más robusto los controles en frontera, por el tránsito de armas, munición, explosivos y otros elementos anexos, y por el otro lado la salida del producto. Mira que estos grupos, sobre todo manejados por Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, tienen estructuras muy robustas a nivel marítimo, es decir, hacen un tránsito no solo aéreo del producto, que es la droga, sino a través de tránsito marítimo. Por eso es importante seguir fortaleciendo el control de la salida del producto. Esa es la segunda arista. La tercera lista es las cárceles. Escuchaba el día de ayer y yo me uno a ese criterio. Creo que es importante lo que se ha ido realizando en las cárceles, el tomar realmente la responsabilidad operativa, la integridad de los procesos que se manejan ahí, y seguir limpiando, porque todavía hay el caso, mira, y también podemos conversar de lo que pasó con este importante objetivo que fue detenido y que pues escapó. Entonces hay que seguir fortaleciendo y recuperando las cárceles. Eso implica temas de procedimiento, temas de limpieza casa adentro, un cambio estructural en la operación del SNAI, ¿no es cierto? Pero sí hay cárceles que se están tomando, porque desde ahí que salía el tema de comunicación, el tema de operatividad, la dirección en territorio de estos delincuentes no es solo desde afuera, también se hacían desde las cárceles. Entonces hay un papel, una cuarta arista. Una quinta arista e importante es el aparato judicial. Creo que es el que más nos va a costar. Creo que ha habido pasos, se ha estado trabajando, pero todavía yo formo parte de algunos directores de algunas asociaciones profesionales de seguridad, y claro, sí notamos ese camino, pero todavía creo que
estamos a paso lento, ¿no? Hay que hacer los debidos procesos, ¿no es cierto? Pero ese papel es importante porque imagínate que hay que entender que las Fuerzas Armadas, los oficiales, la policía, los militares, son seres humanos como todos y cada uno de nosotros y que están entregando su vida, nos está sacando sus resultados, están entregando su vida, están incluso sacrificando y exponiendo a su familia en territorio. Entonces, esa cuarta arista hay que cuidar. ¿Qué pasa si yo detengo un delincuente y de repente a los 3 días todavía hay acciones especiales? Por ejemplo, yo me puedo acoger a acciones reducidas en mi tema de penas. Todavía la ley, se está debatiendo los resultados de la consulta, todavía no hay resultados finales de los cambios a nivel constitucional o de reformas. Entonces, todavía tenemos un camino bien largo en esa parte. Entonces, esas 4 aristas son las que deben estar contempladas en este plan. Yo soy muy técnica y yo creo que es importante también despolitizar un poco el tema de seguridad y si tenemos ese plan y hay una estructura, creo que es importante también irlo actualizando cada momento. Mira que hace 2 meses atrás ya teníamos cifras de violencia criminal en descenso. Hoy por hoy es por eso que se ha trasladado y es una estrategia que se llama de mayor presencia de seguridad y una estructura directiva en la zona. Ya vamos a hablar los pros y contras. ¿Pero por qué se trasladó? Porque en cambio, si bien es cierto, a nivel nacional, y lo dicen, voy a hablar de cifras, me gusta cuando hablo esto en cifras, 485 asesinatos menos en comparación al mismo periodo de 2023. Pero esto es a nivel nacional. Pero en cambio, los incrementos de cifras y violencia criminal, ¿en dónde se han establecido esos crecimientos? En Manabí. Es por eso que a ese plan, con estas 4 aristas que acabo de comentar, hay muchas más preventivas de mitigación y de inteligencia, hay que sumar que el proceso, este plan, esta política integral no puede ser estable. Siento que por ahí está nuestro problema. Es decir, nosotros tomamos algunas decisiones, hay resultados, pero de repente al corto, mediano plazo, otra vez hay un caso o varios casos. Entonces, ¿por qué se da? Los grupos criminales y estos grupos, hay varias investigaciones, de hecho ahorita estamos terminando otra investigación adicional, por ejemplo, del involucramiento de las mujeres y el liderazgo de las mujeres, estos grupos criminales, entre otros. Te dice que estas personas o estos grupos tienen 3 características. Tienen una capacidad de adaptarse, es decir, tú ya estás generando resultados, tu política está dando resultados y de repente ellos ya están generando otro procedimiento, otra operatividad en territorio. Entonces, tienen una gran capacidad de adaptabilidad. Entonces, si tu política o tu plan es estático, evidentemente van a dar resultados a corto tiempo, pero inmediatamente pues estos delincuentes van a optar por otra medida. Segundo, estos grupos tienen otra segunda característica, tienen una gran capacidad económica, lo que lastimosamente el Estado en su conjunto no lo tiene. Hay un involucramiento necesario, por ejemplo, de participación y apoyo internacional. Todavía no hay ese apoyo requerido, ha habido muchas reuniones del gobierno, creo que se debe centralizar más en temas de tecnología, inversión en capacitación y demás. Y la tercera arista de estos grupos criminales que son importantes, por lo cual ese plan, tal vez digo, ¿existe o no plan? Más que existir o no, es por qué no está siendo tan efectivo como la gente y la ciudadanía entendería, ¿no? Entonces, adaptabilidad. Estos grupos delictivos tienen una gran capacidad de adaptación al cambio. Se modifican, actúan en función de las necesidades. Segundo, mucho dinero, cosa que el Estado no lo tiene. Y tercera cosa importante, estos grupos, si yo trato de romper la estructura desde su cabeza, por cada líder de estos grupos hay alrededor de 8 que ya van a acceder a este liderazgo. Es una estructura muy piramidal. Entonces yo puedo estar golpeando a uno que otro líder que están ingresando, pero yo tengo muchos más que están golpeando. Y es por eso, usted dice, ¿por qué ha habido también incremento de las cifras? Y lastimosamente con víctimas civiles colaterales. Es porque hoy por hoy en Ecuador, por esta adaptabilidad, por esta estructura que les estoy comentando, estos grupos están peleando territorio. Entonces, por un lado tenemos la lucha, por ejemplo, de la gente de Sinaloa, ahí tenemos a los choneros. Y por el otro lado, a la gente de Jalisco, nueva generación, y ahí tenemos a los famosos lobos y muchas más estructuras, ¿no? Entonces, también que la gente entienda que lastimosamente también están luchando en territorio, aparte de lo que estamos comentando, de poder posicionar sus estructuras en esta zona. Mire qué interesante. Entonces, lastimosamente, bajo esta lógica de adaptabilidad, de poder generar estas jerarquías rápidas y romper, si es que es detenido un delincuente,
hay una pelea por esa cabecilla, ¿no es cierto? Por ser cabecilla. También hay esta lucha en territorio de estas estructuras. Es un poco para entender el contexto y bueno, ya hablaremos más adelante a sus preguntas qué se puede hacer para mejorar.